Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias amigos por acompañarme, gracias por su atención, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Bueno, hoy quiero hablarles de volada, pues sobre este tema que sigue siendo tema y sigue siendo polémico, que tiene que ver con la ratificación o no de Ernestina Godoy para que continúe otro periodo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aquí lo que me parece importante de señalar tiene que ver con lo que dijo el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al respecto de este tema. Miren lo que dijo el presidente, esto es muy interesante. Fíjense. Andrés Manuel López Obrador abre las puertas a Ernestina Godoy si no la ratifican como titular de la Fiscalía. Fíjense bien. El presidente de Manuel López Obrador abrió las puertas de su gobierno a Ernestina Godoy en caso de que no sea ratificada como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al ser cuestionado si Godoy podría estar en la nueva propuesta de mujeres para ser ministra de la Corte en caso de que su segunda terna sea rechazada, López Obrador dijo que tiene que ser una de las que vaya a la terna. Ya me tocaría a mí decidir. Señaló que Godoy está padeciendo el que la ratifiquen en el Congreso de la Ciudad de México. En su conferencia mañanera de este jueves 30 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que Ernestina Godoy no la quieren porque empezó a poner orden ante las tranzas de la oposición en la capital. Pero Ernestina Godoy, si no la aceptan, aquí tiene las puertas abiertas con nosotros para buscamos, es que es buenísima, es una mujer preparada, dijo. Agregó que es una abogada extraordinaria con principios ideales, una mujer honesta, lo mejor de lo mejor. Ya sabemos que cuando López Obrador se refiere a sus cuates como honestos y como lo mejor de lo mejor, es porque en realidad, ya los hechos lo han demostrado, pues simplemente se trata de políticos y de su gente que simplemente pues se dedican de que van a lo que van, sí, lejos de cumplirle al pueblo. Así, para acabar pronto. Ernestina Godoy rindió su informe y en los propios datos que ella da de su informe, sí, eh, es un botón de muestra, es un botón de muestra de lo que realmente está pasando en la capital. Por eso es muy importante analizar las cosas en frío, no dejarse llevar por lo que dicen los youtubers relumbrón, los que son financiados con dinero público, ¿sí? Con dinero del pueblo que según Obrador se iba a repartir con justicia. Y sin embargo, un grupo de paleros youtubers son los ganones en contratos con el gobierno, como aquí se nos ha demostrado. Y otros medios y periodistas paleros, vámonos a las cifras y hacer un análisis bien. Miren, esto es lo que dijo Ernestina Godoy sobre su gestión. Fíjense bien. De enero a 2023, en enero de 2023, Godoy Ramos rindió su tercer informe de labores con corte hasta el 2022. Fíjense, empezando el año. ¿Sí? En el que reportó, fíjense lo que reportó aquella vez. La reducción de 46.5% entre 2019 y 2022 de los delitos de alto impacto. La reducción de delitos no es tarea de la Fiscalía, es tarea de la Secretaría de Seguridad. Sí, de ahí viene. Entonces, o sea, este tipo de logro, es adjudicable a la Secretaría de Seguridad, a las estrategias de seguridad, no a las de Procuración de Justicia. Entonces, desde ahí ya empieza el ir a ver de qué te agarras para seguir engañando al pueblo. Bueno, ¿sí? Fíjense bien, incremento en el número de órdenes de aprehensión en 201%. Este dato es interesante porque se debe de ver, pues, se debe de considerar dos fuentes para este dato. Una, una, pues que los fiscales de la fiscalía, pues tal vez están echándole más ganas al trabajo y logrando pues que jueces dicten las órdenes de aprehensión, pero también está la otra, que es la que se percibe a nivel general en todo el país, que en realidad están aumentando los delitos y por ende también aumentan las órdenes de aprehensión. O sea, porque esas son las dos vías. No desglosó en ningún momento, pues a cuál es atribuible o cómo están cada una de esas dos vías.
¿Por qué hay tantas órdenes de aprehensión? Pues a lo mejor porque se están cometiendo más delitos todavía de los que se cometían. ¿Sí? ¿Y qué tanto en un momento dado puede deberse a un mejor trabajo? Que eso está en duda. Fíjense bien que eso está en duda y al rato también les voy a leer el dato que lo pone en duda. Fíjense, vinculación a proceso de más de 27,000 imputados con un incremento del 37%. Eso viene siendo también lo mismo. ¿Qué tanto es trabajo de la fiscalía y qué tanto se debe a que están aumentando la comisión de delitos en el país? Aunque, según ellos, dicen que es menos, pero eso es atribuible a la Secretaría de Seguridad y es algo que los ciudadanos, pues francamente, no están de acuerdo en general. Los ciudadanos en la Ciudad de México, valga la redundancia, se sienten inseguros. La gente que sale en la noche se siente insegura. Y eso no nada más sucede en la Ciudad de México, sucede en todo el país. Entonces, partiendo de la inseguridad, de la percepción de inseguridad que tiene la mayoría de los mexicanos en este país, es más lógico pensar que estas dos que les acabo de leer, estas dos cifras que dio Ernestina Godoy, se deban a que están aumentando los delitos y no por deber hacer una gestión buena de parte de la fiscalía, que les repito, sigue en duda. Fíjense bien. Baja del 47% en los homicidios. Eso también tiene que ver más con la labor de la Secretaría de Seguridad que de la Fiscalía. Fíjense, es otro punto. Reducción del incremento en las órdenes de aprehensión cumplidas en 74%. Sí, pero ¿cuántas de esas órdenes de aprehensión estaban rezagadas? Estaban rezagadas, no se estaban cumplimentando. ¿Y qué tanto es también por aumento de la incidencia delictiva? Otro, reducción del 30%, así dice, reducción del 30% de la incidencia delictiva de feminicidios y un aumento del 65% de las vinculaciones a proceso por este delito. El asunto también de la reducción tiene más que ver con otra instancia que con la fiscalía, pero bueno. Pero fíjense, aquí es donde comienza el problema, por decirlo así. Fíjense bien, no obstante, la gestión de Godoy en la Fiscalía General de la Ciudad de México también arroja otras cifras según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal. Fíjense los datos que arroja ese censo. Aumento del 54% más que entre 2018 y 2022 en las carpetas de investigación sin resolver. ¡Ja! ¿Qué onda? Sin resolver. Fíjense, en 2022 la Fiscalía General de la República solo resolvió, fíjense, en 2022 solo resolvió 5% de las carpetas de investigación que se abrieron. Es decir, solo cerró 12,084 de las 232,648 investigaciones que inició. O sea, estos datos son muy contundentes. Porque estos datos sí van enfocados a la labor meramente que tiene la fiscalía. Los datos que da Ernestina Godoy revuelve, desde mi punto de vista, datos del quehacer de la fiscalía con los quehaceres de la Secretaría de Seguridad Pública. Y eso para mí es tomada de pelo. Al cierre de 2022 la dependencia dejó pendientes 19,523 órdenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial. Esto es muy interesante, ¿eh? Este dato es muy interesante. ¿Por qué? Porque según es por culpa del Poder Judicial que siguen en libertad delincuentes, según López Obrador en las mañaneras. Si como aquí dice, si al cierre de 2022 la dependencia dejó pendientes 19,523 órdenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial, estás hablando de 19,523 presuntos delincuentes que deberían de estar en prisión y no lo están libres. ¿Cómo de esto no dice ni pío López Obrador? Bueno, a esto se suman las polémicas que ha habido, entre ellas está, por ejemplo, el caso de Alejandra Cuevas, aquí lo hablamos mucho, aquí viene
que fue recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, por más de 17 meses, luego de que la Fiscalía Capitalina le atribuyera el fallecimiento de Federico Hertz, hermano del fiscal general de la República, bajo la figura de homicidio en perjuicio inexistente en la ley. Cuevas estuvo detenida por año y medio hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que fue incorrecto atribuirle el fallecimiento de Federico Hertz, y desde entonces la víctima y su familia han cuestionado el proceder de Godoy. Aquí hablamos de esto, ¿sí? Por la propia resolución de la Corte quedó demostrado de que se le fabricó el delito a Sandra Cuevas. Esto lo hemos hablado aquí, pero bueno, López Obrador no va a decir ni pío. Lo hablamos aquí, fue C4 Jiménez, el periodista Carlos Jiménez, en su programa C4 en Alerta, que presentó esto, ¿sí? Que fue en horas de trabajo, así lo dijo, así lo señaló él, mostrando las placas con base en la hora y todo, de esto que en mayo de 2023 se filtraron imágenes, no fueron imágenes, fueron videos también, de una fiesta con mariachis, bebidas, regalos de tiendas de prestigio. ¡Ay, miren la austeridad! ¿Cómo sigue el ejemplo de austeridad? Miren, vehículos blindados y protección de elementos de la Policía de Investigación que los funcionarios de la Fiscalía General de la República organizaron en la terraza del Hotel Downtown México el 21 de abril en horario laboral. De esto tampoco dice nada López Obrador. Para López Obrador estas cosas son de una fiscal honesta. Esto es honestidad. Vean. Un día más tarde la Fiscalía General de Justicia salió a decir que la fiesta fue una reunión privada, fuera de las instalaciones de la institución, lo cual no constituye una falta a la ley ni al servicio público. No, eso no, pero que sea en horario laboral, eso sí constituye una falta que obviamente le van a hacer al Lolo. Al fin y al cabo aplican la de López Obrador. No me vengan con que la ley es la ley, así de fácil. Caso Noemí Bojorges. Noemí Bojorges denunció el 16 de agosto de 2022 que quien era su jefe directo, Renato Yosafat Molina, entonces director general de la regularización territorial del gobierno de la Ciudad de México, abusó sexualmente de ella, y pese a que se presentó una denuncia un día después de los hechos por el abuso y acoso sexual agravado por el funcionario público ante la Fiscalía, su carpeta de investigación no ha tenido avances. Ha de ser cuate de Ernestina. Qué honestidad, ¿verdad? El señor López Obrador, ¿cuántos ideales? Tiene los ideales de proteger a los cuates y de írsele encima a la oposición, porque así lo dijo López Obrador, ¿sí? Aquí se los leí. Dice que López Obrador no la aceptan, ¿sí? Así dice, que no la aceptan, no la quieren porque empezó a poner orden en las tranzas de la oposición en la capital y en el resto de su deber, en la capital. Todas las órdenes de aprehensión que se quedaron pendientes, ese sí era su deber, todo en general, no nada más lo de los opositores. Aquí hasta López Obrador, fíjense, si vemos la cifra que les había leído hace rato, ¿sí? La cifra de las 19.523 órdenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial que quedaron pendientes, en el 2022. Y si vemos, por ejemplo, la otra de que solo resolvió 5% de las carpetas de investigación, me imagino que en ese 5% están las de los opositores. Ah, no, pero no se usan las instituciones en contra de opositores, nada de eso, no, porque nosotros lo padecimos. ¿Cómo creen que nosotros lo vamos a hacer? Pues lo hacen. Ahí está la prueba. La inmensa mayoría del trabajo de la Fiscalía simplemente quedó pendiente. ¿Dónde quedó aquello de que lo importante es el encargo? Ah, ya se le olvidó a López Obrador. Qué casualidad, que ahí se le olvida cuando se trata de sus cuates. La víctima sostiene que 4 ministerios públicos se han negado a darle seguimiento a su caso y teme que la Fiscalía General de Justicia podría estar encubriendo agresores sexuales afines al gobierno local. ¡Qué óvole! Cateo de Black Wall Street Capital. Otra de las polémicas durante los 4 años de gestión de Godoy es el caso del cateo en las instalaciones de la empresa Black Wall Street Capital, por lo que se señala a policías y servidores públicos por el presunto robo de $3 millones encabezado por Eric N., un agente de la Fiscalía General de Justicia que fue detenido el pasado 24 de septiembre. El cateo en las instalaciones de la empresa
a la que la Comisión Nacional Bancaria de Valores le retiró su registro para funcionar como asesor de inversiones, se llevó a cabo el 15 de marzo. Y según se informó que a los detenidos se les aseguraron drogas y armas, pero el 2 de junio un juez ordenó su libertad al desestimar las pruebas en su contra. Bueno. Espionaje. El 9 de noviembre, el medio estadounidense The New York Times reveló que la empresa Telcel entregó registros, documentos, es lo que les he dicho. Esto no lo presenta López Obrador, los documentos, ¿sí? Bueno, cuando se trata de írsele encima a sus adversarios, sí presenta documentos y todo, pero cuando se trata de sus cuates, ahí sí se calla. Ahí sí no presenta. Ahí sí mejor hay que poner a Chicoche en la pantalla en la mañana. Miren, fíjense nada más, Telcel entregó registros telefónicos de opositores a Morena, así como de algunos aliados y militantes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entre ellos destacan la senadora Lili Téllez y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Tras eso, Godoy y su equipo negaron las afirmaciones, a pesar de que están presentando documentos, reportes, Negaron las afirmaciones del medio internacional y aseguraron que investigarían el origen de dichos señalamientos. Ahí va a quedar todo pendiente. En 2021, una explosión en un edificio de departamentos en Avenida Coyoacán, en las inmediaciones de la Colonia del Valle, destapó una red de corrupción inmobiliaria que desde entonces ha sido insignia en la gestión de Godoy, en la fiscalía. Al menos 16 personas han sido señaladas por participar en el cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Exfuncionarios ligados al Partido Acción Nacional como Cristian Roechi y su hermana, así como empresarios y gestores. En el último balance de que la Fiscalía Capitalina hizo sobre el tema, señaló que suman 60 inmuebles vinculados a esta red de corrupción. Se supone que es la investigación insignia. Ahí sí se fueron con todo. No importa el otro 90 y tantos de órdenes de aprehensión que no se cumplimentaron, de investigaciones pendientes, eso no importa. La postura de la fiscal. A días de que se defina si Godoy se mantiene en el cargo por 4 años más, la titular de la Fiscalía sostiene que las opiniones contrarias a su labor responden a su trabajo, particularmente al énfasis en que han puesto desde la Fiscalía para investigar la corrupción inmobiliaria. O sea, lo mismo que dijo López Obrador. O sea, lo mismo. Sí. Es evidente que los partidos y sus diputados que están en contra de la ratificación desprecian el amplio consenso social que se ha generado a favor de la ratificación. ¿Social? Social, más bien político. ¿Cuál social? Pero bueno, según ellos. Yo no he visto ni una sola manifestación o alguna marcha pidiendo de ciudadanos de CDMX, de la Ciudad de México, pidiendo que se ratifique a Ernestina Godoy. Hasta el momento yo no he visto eso. Pero ella dice que es amplio, así dice, el consenso social que se ha generado en favor de la ratificación, del combate a la corrupción y la impunidad, hoy sobre todo. Creo que la oposición a mi ratificación no es por haber realizado un mal trabajo, sino que será por combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad, y de eso no me arrepiento. Si por ello no me ratifican, será decisión del Congreso, escribió Godoy Ramos en su columna publicada en el Universal. Bueno, pues está a grosso modo lo que dijo el presidente, y bueno, pues a final de cuentas yo creo que ese es el problema, que se aboca la Fiscalía de la Ciudad de México, pues a estar sobre, como dicen ellos, ¿no? Sobre que debería estar, o sea, yo no digo que esté mal, qué bueno que están al tanto sobre las cuestiones de corrupción, por ejemplo, inmobiliaria, de la gente de la gente del PAN que lo haya cometido, pero no nomás ha sido gente del PAN en materia de corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, Así. Hay casos que se han dado de gente de Morena, ¿Y cómo ahí no se abocan a hacerlo? Aquí no se abocan a hacerlo. ¿Sí? Fíjense a qué grado llegó que se tuvo que suspender la entrega de departamentos del INVI hace como un año. Se tuvo que hasta que suspender la entrega porque resultó ser que para un departamento, había hasta como 3, 4 registrados. O sea, son de las cosas que
pues simplemente lo dejan así, ¿no? Entonces, si vas a combatir la corrupción, tu deber es combatirla en general. Así, en general. Y no nada más cuando se trata de opositores. Y hasta el momento, pues también, ¿dónde están las pruebas? Fíjense, ha trabajado en eso Ernestina Godoy, y sin embargo no ha habido pruebas. No ha habido pruebas para que sea vinculado, por ejemplo, Santiago Taboada o los panistas que dicen. Nomás se dice. Nomás se dice que son partícipes, que están en el cártel inmobiliario aquí y allá. Nomás se dice. Sin embargo, ¿dónde está? ¿Dónde está la denuncia formal con las debidas pruebas y la sentencia de un juez al respecto? O sea, todo es puro show. Entonces, pues ya, al menos el presidente, bueno, por lo menos hasta donde escuché hace rato en algunos medios, el presidente, bueno, prácticamente ya no va ¿cómo se llama? No sería Ernestina Godoy como para la corte, sino más bien para su gobierno de Obrador. Vamos a ver qué pasa, porque ya saben que López Obrador está peor que la chimoltrufia. Así como dice una cosa, al rato dice otra y se acabó. Bueno, otro tema que de volada quiero hablarles, sí, todavía tengo un chincecito. Tiene que ver, esto es increíble, de veras que es increíble por todos lados. Según Samuel García, su candidatura, o su pretendida candidatura presidencial para el 2024, según, no tiene nada que ver con López Obrador, es un asunto aparte. Sin embargo, López Obrador lo defendió. Fíjense. No obstante, que ayer, quienes iniciaron la irrupción en el Congreso de allá de Nuevo León, fue gente del propio partido de Samuel García. Ellos lo iniciaron. Fíjense, comenzaron la gente de Movimiento Ciudadano y la gente afina a Samuel García, comenzaron a señalar la irrupción culpando, que es una absurda acusación, culpando al PRI y al PAN de que ellos eran los autores de esa irrupción. Aquí la pregunta que hay que hacerse inmediatamente para que no nos vean la cara. ¿Cómo en una sesión allá en Nuevo León, en el Congreso del Estado, cuya mayoría es del PRI y el PAN, fíjense, cuya mayoría es del PRI y del PAN, resulta ser que va a ser el PRI y el PAN los que hacen la irrupción para interrumpir la sesión? De entrada ya desde ahí es absurdo. Ya desde ahí es absurdo. Pero con ese absurdo quisieron engañar. Y cuando empezaron diversos periodistas, gente en redes, cuando empezaron los cuestionamientos, pues en general, a señalarles que en las imágenes de quienes irrumpieron estaba gente de Movimiento Ciudadano. Entonces ya lo empezaron a cambiar. No, es que la preocupación era que entraron ministerios públicos y gente armada y que no sé qué, que no sé cuánto. No, espérate. Primero habían acusado que los de la irrupción habían sido los del PRI y del PAN. Ya luego no les quedó de otra más que cambiarlo y maquillarlo. No obstante esa situación, a todas luces demostrada, no tengo ni que presentarles nada porque en todos los medios se ha presentado. López Obrador salió a defender a Samuel García. Fíjense, sale López Obrador a defender a Samuel García. Un Samuel García que había asegurado que el pueblo de Nuevo León no se merecía, más bien dicho, se merecía, porque él ya no lo hizo, ¿sí?, que el gobernador por el que votaron, o sea, por él, estuviera y trabajara por Nuevo León los 6 años. Ese fue el speech de engaño de Samuel García, que en automático demostró
al momento de apuntarse para la candidatura presidencial, impulsado por López Obrador. Y si bien es cierto que para taparle el ojo al macho llega a soltar allí algunas críticas a Morena y a Claudia Sheinbaum, la realidad es que el eje, sobre pretexto de que quienes están apoyando a Xóchitl Gálvez es el PRI y el PAN, ¿sí? Sobre pretexto de eso, los mayores ataques son a Xóchitl Gálvez. No es parejo. ¿Sí? No es parejo. Entonces, es de llamar la atención todas esas cosas, ¿no? Pero la principal es cómo lo aseguró Samuel García. Samuel García aseguró que iba a estar los 6 años y nomás duró 2. Impulsado por López Obrador, decide quedarle mal a nuestros hermanos de Nuevo León para irse de candidato, para irse de Esquirol. Porque todo eso son pruebas de que es Esquirol. Su promesa no la cumplió y aún así López Obrador lo defiende. No que primero era el pueblo. Un gobernante que dice que primero es el pueblo, ¿cómo puede agarrar y defender el presidente de la República, que se la ha pasado echando ese speech de engaño a los mexicanos de que primero los pobres, primero el pueblo, nos debemos al pueblo, se pone a defender a un gobernador que le aseguró a su pueblo gobernar los 6 años y nomás por irse a la candidatura presidencial, vámonos? De entrada, porque esto es muy importante, de entrada, solamente se aventó 2 años de gobierno. Y esa falta de palabra de Samuel García, en 2 años de gobierno de él, está dejando un caos y una situación de ingobernabilidad en el Estado. Se queja Samuel García dice Samuel García, porque es el planteamiento, y con su esposa que es youtuber famosa, y todo esto le inyectan la idea a los jóvenes de que nosotros, nuevas políticas, los jóvenes ahora, y que no sé qué, que no sé cuánto, pero aplica la vieja política. Hasta hace un rato, y lo pueden corroborar en medios, se dio la noticia de cómo llegaron la Fuerza Civil de allá de Nuevo León, que es la policía de Nuevo León, cómo llegaron ya con vallas para cercar, fíjense, para cercar el Palacio de Gobierno para que no tome posesión el designado por el Congreso. Ya había metido Samuel García recursos y amparos y todo ese tipo de cosas, también buscando bloquearlo. Pero fíjense el argumento de Samuel García. Ese es el punto principal al que yo me quiero referir. El argumento de Samuel García es que la gente votó votó por Movimiento Ciudadano, entonces quien debe de quedar en mi lugar, ¿sí?, en su lugar, debe de quedar pues alguien de Movimiento Ciudadano, por eso quiere imponer a su secretario de gobierno. No, señor Samuel García, no quiere hacer. Yo sé que muchos caerán, sobre todo los que son fanáticos de López Obrador, pues ellos ya ni cómo arreglarlo, ¿no? O sea, pese a las pruebas, evidencias, documentos, siguen creyendo en quien está demostrado con evidencias, pruebas y documentos que los engaña. No, señor Samuel García, no. Los propios resultados de la elección en la que usted resultó gobernador dan cuenta de que dejaron un Congreso en Nuevo León de mayoría PRI-PAN. Quiere decir que la gente no votó por el partido. Si la gente hubiera votado por el partido, así como usted llegó a ser presidente por Movimiento Ciudadano es el que hubiera tenido mejor porque está todavía lo de los plurinominales, pero hubiera tenido más gente en el Congreso también. Y no sería la mayoría PRI-PAN que ahorita es el Congreso. No sería. Si la gente hubiera votado por Movimiento Ciudadano. Pero lo que es la realidad, es que el Congreso del Estado de Nuevo León es de mayoría PRI-PAN. Y usted es gobernador. Entonces la gente para gobernador votó por usted.
para gobernador, no por el partido, sino por usted. Y por eso mismo, ya cuando se trató del Congreso, se votó por el PRI y el PAN allá en Nuevo León. Así que no venga con ese cuento de que es que como la gente votó por Movimiento Ciudadano, por eso tiene que quedar alguien de Movimiento Ciudadano al frente del gobierno ahora que yo me voy. No, señor Samuel García, no nos venga con ese cuento. El problema se da en inicio por su falta de palabras, señor. Usted fue el que aseguró que iba a gobernar Nuevo León 6 años, porque eso es lo que merecía la gente de Nuevo León. Usted engañó al pueblo. Desde el momento en que decidió pedir licencia para irse de candidato presidencial, desde ese momento a usted le valió un vil cacahuate lo que le aseguró al pueblo. Entonces, ¿cuál es la nueva política, señor Samuel García? ¿Cuál es la nueva política? ¿Endulzarle el oído al pueblo y luego traicionarlo? Así como hizo López Obrador. Por eso bien dicen que Dios los hace y ellos se juntan. Y por eso están ahorita muy juntitos y muy cuatitos. Y por eso López Obrador dedicó buena parte de su mañanera a defenderlo a usted. A usted. Aunque usted es el que le faltó. Faltó a su palabra que le dio al pueblo de Nuevo León. Y aún así López Obrador lo defiende. Porque hace lo mismo. No, López Obrador fue el que prometió. Y bueno, desde que estaba. Desde la campaña para la campaña del 2012 y luego para la campaña de 2018, duro y dale López Obrador de que no se debe de usar el ejército en tareas de seguridad pública. ¿Y qué pasó ya cuando llegó al poder? Cambió de opinión. Se quejaban de la militarización que había hecho de seguridad pública de Calderón y resulta ser que López Obrador no solo ha mantenido esa militarización de la seguridad pública en el país, sino que además le ha ido entregando sectores estratégicos al ejército, a pesar, y está documentado, de que el propio ejército, los generales, no la tropa, no, fíjense, a la tropa la tiene tratando de dar abrazos a los criminales aunque los maten, ¿sí? Pero los altos mandos sí los tiene en los jugosos negocios de la construcción de megaobras, aprovechando que no se puede auditar y investigar al ejército. Pues ahí está, para que los cuates hagan el negocio. ¿Por qué creen que López Obrador habla duro y dale de lo que gana Loret de Mola, pero no dijo ni pío del departamento de 9 millones de pesos de Crescencio Sandoval? Ahí sí ni pío dice López Obrador. O como cuando acusa al Poder Judicial de que ganan más que el presidente, no obstante que el propio Poder Judicial instruyó a la Cámara de Diputados para que desglosara todos los ingresos que percibe el presidente y de ahí tomar y precisamente con base en ello, tomar como referencia para aplicar el artículo constitucional, el 127, que dice que nadie debe de ganar más que él. Pero con tal de no transparentar todo lo que recibe López Obrador, se hizo menso el Congreso. Y de eso no dice nada López Obrador. Entonces hay que señalar al Poder Judicial, fíjense, vámonos al puro sueldo, que es lo que usa el presidente para engañar. Hay que acusar al Poder Judicial que los ministros de la Suprema Corte ganan más que el presidente. Pero hay más de 9 secretarios de Estado, incluido su cuate Crescencio Sandoval, que ganan más que él, y de ellos sí no dice nada. Eso se llama engañar al pueblo. Agarrar y decir, me dejo de llamar Andrés Manuel, si no se arregla el desabasto de medicinas. Va a terminar su sexenio y no se va a arreglar el desabasto de medicinas. Porque además la estrategia que está usando es estúpida. Porque en vez de que los medicamentos lleguen directamente a los hospitales, en cada estado del país vaya llegando de manera directa los medicamentos, no, tienen que llegar a su megafarmacia. Y entonces distribuirse el medicamento en una cajita rotulada como con los colores de Morena y toda la cosa para los fines electorales. A mí no me va a ver la cara López Obrador. Ya me la vio. Así lo digo. Ya López Obrador me vio la cara durante tanto tiempo que estuve en ese movimiento apoyando. Pero eso se acabó cuando empecé
a valorar por mí mismo la realidad de las farsas de la 4T. A mí ya no me vuelve a engañar López Obrador. Yo sé que millones van a seguir y van a seguir hasta aplaudiendo los engaños, pero yo no. A mí no me vuelve a engañar López Obrador. Ni López Obrador ni nadie. Porque a mí me molesta que se engañe al pueblo. Porque además en este asunto generado que está tan fuerte allá en Nuevo León, que a ver cómo se resuelve de aquí al sábado. Sí, porque imagínense, ya desde ahorita ya están llevando vallas y cercos allí para acercar el Palacio de Gobierno. Vean nada más que inestabilidad política se creó en Nuevo León. Fíjense, se creó en Nuevo León por culpa de un Samuel García y de un López Obrador que lo impulsó. Así que lo impulsó. Sí, señor López Obrador, yo entiendo muy bien que tiene todo el derecho de postularse como candidato Samuel García. Pero lo que no se vale es haberle engañado al pueblo, incluso cuando en entrevistas se le dijo de la posibilidad de postularse para ser candidato presidencial y él dijo que no, que los ciudadanos de Nuevo León no se merecían eso. Lo dijo con todas sus letras en una entrevista de la cual inclusive López Obrador, recortándole para que no se viera que era de Latinus, de su odiadísimo Loret de Mola, presentó incluso en la mañanera. En esa entrevista que usted puso un pedacito en la mañanera, Samuel García aseguró que no se lo merecían los ciudadanos de Nuevo León, que ellos se merecían un gobernador que cumpliera sus 6 años de gobierno. Palabras más, palabras menos. ¿Y qué es lo que hace López Obrador? Defenderlo. Pues a fin él hace lo mismo. Por años de movimiento diciendo que no debe de militarizarse al país, y no solamente lo militarizó, sino que además ya los hizo socios. Ya un puñado, la cúpula militar. Esa es la verdad. Está haciendo jugosos negocios en materia de construcción, usando empresas fantasma, como lo documentó en un reportaje de Latinos, aunque le duela. Ahí lo documentó, ¿sí? El uso de empresas fantasma para la construcción de la AIFA. Por eso mismo, López Obrador luego puso las obras de seguridad nacional para que así ya nadie pueda investigarle nada. No, pero esa no era la intención. No, claro que no, claro que no. Claro que no. Si por décadas, si hay algo que ha tenido López Obrador, es que es enemigo de la transparencia. Así de fácil. ¿Por qué creen que él no usa cuentas bancarias? No, él no usa cuentas bancarias. Lo ha dicho. Pero hasta para los programas sociales hay que bancarizar a los ciudadanos. Hay que bancarizarlos, órale. Pero él no usa cuentas bancarias. Son de las tomadas de pelo, ¿no? ¿Sí? Es muy triste y muy lamentable que toda esta situación de inestabilidad política y a ver qué pasa, esta incertidumbre que se está creando, que se creó ya en Nuevo León, simple y sencillamente es generada por la falta de palabra de Samuel García. Así de fácil. Y luego querer tomar el pelo diciendo que son nosotros, cuando es absurdo. Fueron los del PRI, los del PAN que querían, pues si la mayoría del Congreso es PRI-PAN, ¿por qué irrumpirían para detener, priistas y panistas, irrumpirían para detener una sesión de un Congreso cuya mayoría es del PRI y del PAN? O sea, eso solamente alguien muy adoctrinado, por no decir muy tarugo, se lo puede creer. Así tan fácil y tan sencillito, ¿no? Y bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver en qué para. A mí me parece bastante complicado el tema que tiene que ver con esta situación allá en Nuevo León, ¿sí? Esperemos que se resuelva con algo que debió de haberse aplicado desde que empezó su gobierno Samuel García. Se llama negociación, ¿sí? Así de fácil. Se llama negociación, y no simplemente hacer las cosas a chaleco, a como yo quiero, y a la no me vengan con que la ley es la ley. Es lo mismo que le ha pasado
también al gobierno de la 4T. Y que solamente los únicos paganos son los ciudadanos. Así de fácil. Nunca debemos de perder de vista este punto muy importante, ¿sí? Porque es algo que se presume demasiado por parte de López Obrador. Los programas sociales. ¿Y de qué sirve que por un lado le des una pensión migaja, limosna, a los adultos mayores, cuando no resuelves el problema de las medicinas, que es en lo que más gastan los adultos mayores? Es tanto como que por un lado te lo doy y relumbramos el apoyo, pero por el otro por el otro vas a terminar usando ese apoyo en lo que como gobierno no te cumplo. Así de sencillo. ¿Cómo es posible que a granel se ponen a dar becas a los alumnos de nivel medio superior para abajo, y resulta ser que para el medio superior ya no se mantienen esos apoyos? Para el nivel superior resulta que es a los más pobres, ya perdiendo todo, haciendo de lado totalmente una de las principales motivaciones por las cuales un alumno también le echa ganas a estudiar, tener una beca. Ya eso ya no importa, porque ahora se dio a granel, del nivel medio para abajo. Da lo mismo si eres un burro en la escuela, o si eres un alumno aplicado. De todas maneras se da la misma beca para los mismos y ya. Eso su verdadero nombre es programa clientelar. Para que así los hijos, aunque no estudien, aunque sean unos burros en la escuela, están recibiendo beca, y eso impulsa que ellos mismos y sus familias promuevan el voto por el partido oficial, porque están recibiendo dinero que por otro lado les terminan quitando, como es el caso de los adultos mayores y las medicinas, como es el caso de las madres solteras, pero les quitaron las guarderías. O sea, digo, si por un lado te doy, pues si quieras la cuenta, a ver si te termina conviniendo, antes de aplaudir a ultranza como foca al gobierno porque te da un apoyo social. Primero a ver, haz la cuentita, a ver si de veras te está funcionando, a ver si de veras el nivel de vida se está recuperando, si el poder adquisitivo tuyo y de tu familia se está recuperando realmente. Y eso solamente se puede hacer haciendo las cuentas. Un adulto mayor que recibe, creo que ahorita está en 4,500, o creo que anda en eso ahorita. 4,500 bimestral. Viene siendo 2,250 al mes. A mí me consta que muchas de las medicinas que utilizan adultos mayores no bajan de 800 pesos la cajita. Si no la tiene, pues la tiene que pagar de ahí. Así. Y los adultos mayores que requieran varias medicinas, pues habrá que ver si de veras ese apoyo en realidad se traduce en ese apoyo con respecto a lo que van a gastar, de lo que el gobierno no les da y que es obligación darle, como las medicinas. Hay que ver si de veras, quitando ese gasto, a ver si de veras se puede quedar el asunto como apoyo o como limosna. Es como yo lo he planteado aquí. Y me sirve para contestarlo, porque varios en mi correo electrónico me lo han estado diciendo, que por qué yo llamo limosnas, es un insulto que yo le diga limosnas, por ejemplo, a la pensión de adultos mayores. Pues nomás réstele. Un adulto mayor que le reste lo que la medicina que necesita y que no se la dan en los hospitales públicos y que la tiene que comprar, que la reste del apoyo, a ver si no queda limosna. Y eso sí les va bien. O sea, yo creo que eso es lo que se debe tener bien en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasa mañana, sobre todo qué pasa el sábado, porque para el primer minuto se supone que debe de tomar posesión pues el gobernador que designó el Congreso.
Que si no, que si en un momento dado el Poder Judicial de allá del estado de Nuevo León, que sí le dio la razón, por ejemplo, a Samuel García, pues tendría que tomar posesión entonces el secretario de gobierno que quiere Samuel García. Pero alguien va a tener que tomar posesión, porque si nadie toma posesión, ¿qué va a suceder? Yo no creo que Samuel García decida dejar desde mi punto de vista, el pacto que ya haya hecho con López Obrador. No creo que lo vaya a dejar. Entre otras razones, por el negocio que también implica una campaña política. Porque eso es de lo que nadie habla, ¿eh? Puede el candidato no ganar el cargo que busca, pero en la campaña política, ¿cómo estuvieron los dineros? Porque yo no creo que un candidato, al no llegar al cargo, resultó ser que todo ese trabajo que hizo de campaña se quedó sin nada. O sea, la neta no lo creo. Y no soy ingenuo. Yo no soy del pueblo bueno del que presume López Obrador en sus mañaneras. Yo no soy de ese pueblo bueno. ¿Sí? Yo soy del pueblo bueno que quiere un buen gobierno y que se acaben no solamente la corrupción y las tranzas, sino que se acaben los engaños que hacen los políticos al pueblo. Yo soy de ese pueblo bueno, no del pueblo bueno que López Obrador presume en mañaneras. ¿Sí? Y así pienso seguir. Y bueno, amigos, pues con esto termino. Con esto fueron 2 temas, pero me parecieron los más importantes de hablar en este momento. Y bueno, pues gracias a todos por su atención, por haberme acompañado en este comentario, en este programa de su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es Opinión en Serio. Y bueno, los invito a que se suscriban a este canal YouTube y que le den clic a la campanita. También a que dejen sus comentarios y su like en los videos de repetición. Síganme en mi cuenta de X, antes Twitter. Ahí simplemente pónganle @albote para que me sigan en esa red social. Los que me quieran seguir en Facebook, solamente escriban Gerardo de la Huerta y ahí ya les va a aparecer. Y bueno, amigos, pues todos los que quieran apoyarme para que sigan estos comentarios de su servidor Gerardo de la Huerta, ahí en la descripción de cada video vienen las opciones, al igual que en el cintillo que está pasando en la parte superior de la pantalla. Que Dios me los bendiga, amigos, pásenla chévere, estén pendientes del próximo comentario y nos vemos.